Señores oficiales, continuamos con el siguiente subcontenido imprescindible, el cual es el poder marítimo, el poder naval y los intereses marítimos. Pero, ¿qué es el poder marítimo? Es la capacidad de crear, desarrollar, explotar y defender los intereses marítimos de un país, tanto en la paz como en la guerra. El más amplio de los sentidos es el poder o la influencia política, económica y militar que puede ser ejercida a través de una habilidad para usar el mar en beneficio propio. Este es un concepto del contraalmirante chileno Eric Solís Oriarzún, el cual ha sido tomada por la Armada del Ecuador y por algunas otras armadas como un concepto en general de lo que es el poder marítimo. El poder marítimo, del mismo modo, está definido por dos componentes. En primer lugar, el componente que es el poder naval y el componente de los intereses marítimos. Como poder naval tenemos que es el factor militar del poder marítimo que constituye la fuerza del Estado en el mar. Está formada por la posición estratégica y por la fuerza naval, y tiene la responsabilidad de la defensa naval, de la integridad y soberanía marítima, así como la protección de los intereses marítimos. La aplicación del poder naval requiere de la voluntad estratégica para la conducción y el empleo de las fuerzas navales en procura de alcanzar los objetivos establecidos. El poder naval incide sobre los elementos tangibles de los intereses marítimos. Se enfoca principalmente en el control de los espacios marítimos jurisdiccionales, la seguridad y protección del sistema de marina mercante, la protección de los objetivos estratégicos e infraestructura esencial del complejo geomarítimo en el litoral, así también en la protección de las fuentes de recursos y actividades de la economía marítima. No se debe perder de vista que el poder naval también actúa como un agente del Estado para el cumplimiento de los convenios y tratados marítimos internacionales. Como vemos en pantalla, el poder naval está representado por la fuerza, la posición y la voluntad estratégica. Por otro lado, los intereses marítimos están definidos como todas aquellas actividades y recursos naturales vivos y no vivos que el Estado desarrolla y posee en los ejes fluviales y la zona marino-costera, en los espacios marítimos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, y que en conjunto representan factores fundamentales para su desarrollo, seguridad y supervivencia, en los campos político, económico, social y estratégico. Los intereses marítimos están definidos en 6 elementos que son el complejo geomarítimo, la conciencia marítima, el sistema de la marina mercante, la economía marítima, la infraestructura científica y tecnológica y los organismos, tratados y convenios marítimos internacionales. Los medios que posee la Armada del Ecuador están destinados al control de los espacios marítimos jurisdiccionales y la presencia en las áreas no jurisdiccionales de interés nacional, desarrollando de esta manera operaciones para la provisión de defensa y protección de los intereses marítimos nacionales, la seguridad de las actividades marítimas y la protección de los objetivos estratégicos e infraestructuras esenciales del litoral, continental e insular. De esta manera es como se desarrollan las operaciones para la provisión de defensa y protección de los intereses marítimos nacionales, la seguridad de las actividades marítimas y la protección de los objetivos estratégicos e infraestructura esencial del litoral continental e insular.
Entonces, tenemos las operaciones marítimas como el empleo de los medios que constituyen el poder naval en forma individual o integrada para cumplir múltiples misiones en, sobre y debajo del mar. Sin embargo, es importante en este momento indicar que las operaciones marítimas no son un sinónimo de guerra sobre el mar. Implica al menos 4 elementos. En primer lugar, tenemos el control del comercio marítimo nacional e internacional, el uso y o control de los recursos que se encuentran en las aguas jurisdiccionales y no jurisdiccionales, el uso de las armadas y del poder económico marítimo como instrumento de diplomacia, disuasión e influencia política en tiempos de paz, y finalmente las operaciones ejecutadas por las armadas durante la guerra. Podemos decir que las operaciones marítimas proporcionan al Estado el conjunto de herramientas de prevención, disuasión y respuesta en el dominio marítimo, que contribuyen a preservar los intereses nacionales y la seguridad de los espacios marítimos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de interés nacional. El Ministerio de Defensa del Ecuador, desde una perspectiva estratégica, ha delineado el uso del instrumento militar en 4 misiones bien definidas para las Fuerzas Armadas. Es importante aquí notar que los límites entre cada una de estas misiones no son precisos, ya que su aplicación de poder militar tiene un contexto único. Si podemos revisar en la pantalla, van desde el tiempo de paz, cruzando el crisis y conflicto, hasta llegar a la guerra, realizando operaciones tanto de apoyo a instituciones del Estado, apoyo al desarrollo nacional en el ámbito de la defensa, la contribución a la paz regional, hasta alcanzar las operaciones más complejas que son la defensa de la soberanía e integridad territorial. En este contexto, las operaciones marítimas tienen el siguiente espectro, tanto en operaciones navales, en operaciones de seguridad y protección marítima, en operaciones de apoyo a la acción del Estado y en operaciones de cooperación internacional. Las principales que nosotros realizamos, que son las operaciones navales, se dividen en 5 ámbitos. En primer lugar tenemos las operaciones de conquista del control del mar, las operaciones de disputa del control del mar, las operaciones de ejercicio del control del mar, las operaciones de defensa del litoral y las operaciones de proyección táctica. Por otro lado, las de seguridad y protección, que son propiamente dicha como se definen con seguridad y protección, las operaciones de apoyo a la acción del Estado, en las cuales tenemos las que son de respuesta a crisis en el ámbito interno, apoyo a la seguridad pública, apoyo cívico-militar e hidrooceanográficas. Y finalmente las operaciones de cooperación internacional, que tenemos las de ayuda humanitaria, operaciones multinacionales y de presencia internacional. Señores oficiales, a continuación me voy a permitir presentar un extracto de la conferencia del señor contraalmirante Henrich, quien es el director de la Escuela de Guerra Naval de la Armada Española, quien de una manera muy aterrizada nos permite comprender los conceptos de poder marítimo, poder naval, intereses marítimos. De Guillermo de Aledo, un pintor ilustre, marino, un maestro de acuarelistas, que nos va a llevar en buena parte de la conferencia como esta preciosa marina. Bueno, y ya para entrar en materia, toda presentación que se precie tiene que empezar con una cita, para que la audiencia se dé cuenta de lo culto y de lo erudito que es el ponente, y yo no voy a ser menos. Y para eso he elegido esta curiosa imagen del mundo fantástico de Alicia a través del espejo, que es la continuación de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. En esta escena, en la playa, tenemos a la morsa y al carpintero que están tratando de convencer a esas ostras que hay abajo de que se vayan con ellos con muy malas intenciones, porque lo que quieren es comérselas. Y bueno, en ese proceso de convencer a las ostras,
la Morsa pronuncia una frase: se ha llegado la hora, dijo la Morsa, de hablar de muchas cosas, de barcos, de zapatos y de lacres. Esta es una frase de las más citadas en la literatura anglosajona, como estoy seguro de que el agregado naval británico Stephen podrá confirmar. Y se suele presentar como un ejemplo de la literatura del absurdo, porque realmente, fuera de contexto, pues no significa mucho. Desde luego, nada en lo que están hablando ellos. Pero si esta frase uno la mira con otros ojos y la analiza un poco, pues a lo mejor se le encuentra algo de sentido. La Morsa es una criatura marítima, quiere hablar de barcos. Y además quiere hablar de zapatos, que probablemente son algún material comercial que viaja en esos barcos, y quiere hablar de lacres, que los lacres significan sobre todo seguridad. Entonces, analizando un poco la frase de la Morsa nos está hablando de navegaciones, nos está hablando de comercio seguro a través de la mar, y es que la Morsa nos está hablando de poder marítimo. Y este es el primer concepto que quiero presentar. El de poder marítimo, que es un concepto completamente ligado a todas las estrategias de la mar y que, a pesar de que evoca pues, grandes armadas y buques de línea con 3 filas de cañones o acorazados, en realidad es un concepto que probablemente evoca esos barcos por la palabra poder, pero en realidad es un concepto que tiene su origen en el comercio. En barcos, en zapatos y en lacres. El poder marítimo tiene su base en la economía. El poder marítimo es un concepto que de una manera muy general se puede definir como la capacidad de una nación para utilizar la mar en su beneficio mediante actividad de carácter económico, científico, cultural o, por supuesto, militar. Esta es una definición muy sencillita que a mí me gusta porque es mía, básicamente. Hay otras mucho más complicadas. Hace poco encontré una en la publicación de Doctrina Conjunta 31 que no me gustó nada y que no lo voy a citar, entre otras cosas porque el que la ha redactado es muy posible que esté sentado en la primera fila de esta sala. Mucho más complicada. Esta yo creo que va al grano de lo que se trata, que es la capacidad de una nación de utilizar la mar en su beneficio. Y el fondo de la cuestión suele ser económico-militar. Insisto, cuidado en confundir el término poder marítimo con lo que los sajones denominan el sea power, con poder naval. Que es así, esa es la pata militar del poder marítimo. El poder marítimo es un concepto híbrido que debe apoyarse en muchísimas cosas, en barcos para llevar las cosas de un sitio a otro, en barcos para proteger a esos otros barcos, en bases, en puertos, en mentalidad para tomar decisiones, para trazar planes. Pero en el fondo de todo eso, como insisto, al final está la economía y está el comercio. Y es lógico, porque es que la mar ha sido siempre, desde los tiempos antiguos, como esos barcos fenicios del Mediterráneo, ha sido siempre la ruta comercial más rápida, más segura y más eficiente, si atendemos a criterios de eficacia-costa, que cualquiera de las otras, que desde luego las terrestres y no digamos las aéreas hoy en día. Y eso, a pesar de que la mar no es precisamente un camino de rosas y es un entorno razonablemente hostil. Pero lo cierto es que eso era así en tiempo de los fenicios y es así especialmente ahora. Este es un gráfico del comercio marítimo mundial y simplemente para recordarlo, actualmente el 90% del comercio del mundo entero se mueve por la mar y casi el 70% del transporte de crudo viaja también por la mar. Todas las naciones dependen de la mar. Y luego, por supuesto, las naciones marítimas, como claramente los España, que estamos ahí en ese rinconcito rodeado de zonas abarrotadas de barcos, dependemos absolutamente por nuestra geografía, por nuestra demografía y por nuestra actividad económica. Y este criterio comercial es el que llevó a las grandes exploraciones de los siglos XV y XVI, que culminaron en las empresas de Colón y de Magallanes. Esta gente no estaba buscando nuevos territorios, que en algunos casos ni siquiera sabían que existían, ni buscaban expansión política, ni pensaban, ni iban a evangelizar nada. Realmente lo que estaban buscando eran las rutas comerciales más rápidas hacia las Islas de las Especias y luego su protección posterior. Pero claro, cuando uno empieza a jugar con intereses comerciales, normalmente empieza a entrar en juego la competencia. Cuando empieza a entrar en la competencia puede llegar a la confrontación, que puede ir escalando, y ahí es donde puede llegar a entrar en juego lo militar.
porque como nos recordaba un catedrático, un historiador, Olesa Muñido, que además fue profesor de esta escuela, el mejor estímulo para crear y mantener un poder naval es tener tráfico a defender, pero siempre como herramienta para defender la economía. Y bueno, evidentemente, pues si uno quiere hacer frente a estos retos que plantea el poder marítimo, pues hay que pararse a pensar, hay que planear, hay que ejecutar. Planear y pensar son cosas que yo creo que se hacían antes más de lo que se hacen ahora, pero que en cualquier caso siguen siendo imprescindibles para desarrollar una estrategia marítima sobre lo que quieres hacer para utilizar la mar.